Hola, hola, bienvenidos de vuelta. Después de haber aprendido cómo expresar el tiempo y cómo hablar de nuestra rutina, hoy vamos a estudiar la comida, un apartado muy importante de la cultura, tanto española como china. De momento vamos a estudiar cómo hablar de la comida, sobre todo más occidental. Les vamos a ver. Primero habría la palabra mian, mian, que seguramente ya conocíais. Mian significa, bueno, todo aquello que viene del trigo. ¿No? Puede ser pasta, por ejemplo, fideos, pero para especificar, por ejemplo, un pan, que también viene del trigo, le añadiríamos pao. Pao literalmente significa una bolsa, como una mochila, por ejemplo, dado que es, bueno, por la forma que tiene, ¿no? Y más, pues el pan chino que es más redondo, tiene forma de bolsa hecho de trigo. Mien pao, el pan. Ahora veremos este carácter que es muy gráfico, a lo mejor ya lo conocíais también, jugo, que como veis, bueno, dada la evolución, en un principio, e incluso ahora se ve bastante claro, sería la llama, el fuego. Yo jugo. Si a este jugo le añadimos tuey, que es pierna, ¿no? Como veis, tiene el radical. A veces cuando vemos el radical de luna, ¿no? Que parece esto una luna, en algunos casos sí que significa luna, en algunos proviene del carácter ro, cuando se transforma en radical. Por lo tanto, tiene que ver con carne. Partes del cuerpo, por ejemplo. ¿Cómo sería este caso? Tuey literalmente es la pierna de cualquier persona. Pero si le añadimos huo tuey, entonces significa jamón, ¿no? Porque es la pierna, por ejemplo, la pierna del cerdo cocida. Entonces sería este huo tuey. Si decimos Shibaya hot whey, sería jamón español, por ejemplo, como un jamón serrano. Ahora vamos a ver este hai, hai. Como veis, el radical es shui, de agua, ¿no? Que al igual que el otro, hay algunos caracteres que cuando se transforman en radicales cambian de forma, ¿no? Este shui, que sería el carácter entero, pasa a estas tres gotas. Y la segunda parte del carácter sería este carácter que a lo mejor ya conocéis, que es mei, cada. Yo no es verdad, digamos, pero yo con mis alumnos lo que uso como técnica para que se acuerden de este carácter sería que todas las gotas de agua terminan en el mar, ¿no? Como mei, que es todo, todo el agua, ¿no? Termina en el mar. Así se acuerdan. Este hai significa mar. O por ejemplo, quizá conocéis una de las ciudades, bueno, más importantes de China, Shanghai, ¿no? Encima del mar. Shanghai, que proviene de este carácter. Y luego si le añadimos este carácter xian, xian, como vemos, este xian tiene, bueno, está formado por dos caracteres. El primero, pescado, y el segundo, yang, cordero. Ambos son tipo de comida, ¿no? Sobre todo pescado, que se tiene que tomar siempre fresco, ¿no? Para que sea de calidad. Por lo tanto, si añadimos estos dos caracteres y los juntamos, significa fresco, ¿no? Normalmente para hablar de fresco como adjetivo podemos decir xian, xian, como por ejemplo, este jamón es muy fresco. 这个火腿很新鲜 como adjetivo. Pero si lo añadimos a hai xian, que es fresco y es del mar, sería el marisco, ¿no? El marisco siempre se toma fresco también, ¿no? Como el pescado. Pues hai xian, fresco, y del mar, el marisco. Y si le añadimos fan, arroz, ¿no? Mi fan o fan, ¿no? Este fan, pues decir, fan significa arroz cocinado, mientras que mi significa el arroz crudo. Es por eso que un bol de arroz, por ejemplo, igual mi fan. Si a este Haitian le añadimos fan,
arroz con marisco, significa uno de los platos más conocidos de mi país, de España, que sería la paella, 海鲜饭. Y luego tenemos este shu. Como vemos, este carácter también tiene el radical, bueno, tiene un radical que es de verdura, ¿no? De planta. Este shu significa patata. No solo, normalmente patata se le puede llamar tudou, por ejemplo, sobre todo en el norte de China, pero sí que en el sur de China se le llama malin shu y tiene este shu que significa patata. Si a este shu le añadimos tiao de largo, ¿no? Este tiao se usa, por ejemplo, para clasificador de cosas largas, ¿no? Por ejemplo, un perro salchicha, podemos decir y tiao gou. En cambio, si no es un perro alargado, si no es a lo mejor más, no es salchicha, sino por ejemplo un labrador, diríamos zhi y zhi gou, pero tiao especifica que el objeto del que se habla es largo. Por lo tanto, shu tiao serían las patatas fritas, que son largas. Este tiao también, si lo añadimos a mien, que hemos visto de trigo, ¿no? Mien tiao, de trigo y alargado, serían los fideos o los tallarines. Y si queremos decir, por ejemplo, espaguetis, que sería pasta italiana, podemos decir Itali, mien tiao, ¿no? Fideos italianos. Ahora que ya hemos aprendido este vocabulario, vamos a ver un poco de gramática. Este verbo, Juan, seguramente ya lo conocéis. Luego haremos la oposición, ¿no? La comparación con otro verbo que se llama xiang. Pero no me quiero avanzar. Vamos a ver este Juan. Juan puede ir seguido tanto de objetos, ¿no? De sustantivos, como de verbos. Como por ejemplo, aquí tendríamos 我喜欢吃海鲜饭和火腿。我喜欢吃海鲜饭和火腿. Aquí iría con objetos. Ay, con un verbo, perdón. Me gusta comer paella y jamón. ¿No? Muy, muy español. O aquí, por ejemplo, ya iría con un sustantivo, con un objeto. 他喜欢中国菜. 他喜欢中国菜. Este cai literalmente significa verdura o incluso plato, pero cuando se añade a un país, 中国菜、西班牙菜、意大利菜、法国菜, sí, sería como gastronomía del país, ¿no? Entonces aquí sería me gusta la comida china o la gastronomía china. O este, 我们都很喜欢学习汉语。我们都很喜欢学习汉语. A todos nosotros nos gusta estudiar chino. Espero que sea verdad. Y ahora vamos a traducir esta frase. Dice, no me gusta hacer deberes. 这个句子, esta frase, 怎么说? ¿Cómo la diríamos? Primero iría el sujeto, ¿no? Si seguimos la estructura que tenemos marcada aquí, entonces quedaría, pues primero el sujeto, que sería yo, ¿no? 我. Y luego, si Juan, lo que en este caso sería no me gusta. Por lo tanto, negamos el verbo. 我不喜欢. Y luego ya, en este caso es un verbo, una acción, hacer deberes. 做作业, que vimos en la clase anterior, ¿no? 我不喜欢做作业. Así de fácil. Funciona un poco como el inglés. Es decir, no es un verbo reflexivo como en español, me gusta, te gusta, le gusta, sino es yo gustar esto, que es más sencillo. O esta frase, por ejemplo, 你们喜欢吃什么? 你们喜欢吃什么? ¿Qué os gusta comer? O sea que podríamos responder cualquier cosa que a nosotros nos guste. 我喜欢吃, por ejemplo, 面条. O en negativo, 我不喜欢吃 海鲜饭, por ejemplo, paella. Así de sencillo.
Ahora vamos a hacer la oposición con este verbo que quizá también nos suena, que sería xiang, que significa querer, pero querer hacer algo. Entonces es un poco distinto realmente a lo que es gustar, ¿no? Pero funcionan más o menos parecido. Primero, la gran diferencia es que, como hemos visto con si Juan, puede ir con objetos o con verbos, ¿no? O si Juan huotui o si Juan chi huotui. Igual, me gusta el jamón o me gusta comer jamón. Mientras que xiang, con el significado de querer, solo puede ir seguido de verbo, no de objetos. Y luego, después del verbo, ya añadimos el objeto que queramos, del que queramos hablar, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos 我想吃意大利面。我想吃意大利面。me gusta, quiero comer espaguetis o pasta italiana, ¿no? Aquí no podríamos decir 我想意大利面, mientras que con 喜欢 no habría problema. 我喜欢意大利面。我喜欢吃意大利面。没问题, no hay problema. Pero con xiang, sí, siempre tiene que ir seguido, con el significado de querer, siempre tiene que ir seguido de un verbo. 我想吃意大利面。哦，他不想请你吃饭。他不想请你吃饭。Este 请, ¿qué significa en este caso? Este sería el verbo, ¿no? Este 请 se puede usar 请一个人 siempre con personas, invitar a alguien, ¿no? Él no quiere invitarte a 吃饭, a comer. 他不想请你吃饭. No, este 想, opuesto a 喜欢, indica una voluntad de hacer algo, no de eso, de querer hacer algo. Y es más concreto de 我现在不想做作业, por ejemplo. Ahora no quiero hacer los deberes. Mientras que si Juan es más universal, de gustar. No decimos ahora me gusta, después no me gusta. En general te gusta por un tiempo indeterminado. Mientras que xiang puede ser en estos momentos yo no quiero, no me apetece hacer esto, ¿no? Pues está bu xiang qing ni 吃饭. Si tenemos esta frase, ¿quieres cenar conmigo? ¿Cómo iría? Tenemos aquí como antes la estructura de la frase con este xiang, ¿no? Muy sencilla también esta estructura. Primero es sujeto. Es una pregunta a ti, ¿no? ¿Quieres? ¿Tú? Entonces diríamos ni. Luego diría xiang. Ni xiang. Y ahora recordemos la estructura china. Esta frase es un poco complicada porque es conmigo. Este con, ¿no? Cuando vas con alguien, haces una acción conjunta. No sé si habéis estudiado, normalmente va antes del verbo. Es decir, el verbo va al final. Por lo tanto, este conmigo iría antes. Por lo tanto, diríamos con, que podemos decir je o con, las dos serían correctas, je o con, migo, yo, 我吃饭, uy, perdón, 吃饭. Y pregunta de sí o no, por lo tanto añadimos ma, 你想跟我吃饭吗? Y para que quede incluso más bonito, más natural, también podemos añadir 一起, juntos, ¿no? Que en chino muchas veces cuando se usa este gen o este he, 和我跟我, se suele añadir este ichi para especificar, ¿no? ¿Quieres cenar junto conmigo? Sería una traducción así más literal, ¿no? 你想和我一起吃饭? Aunque aquí el verbo no vaya seguido de 想, ¿no? El verbo sería 吃饭. Y hay esto con 我一起 en medio. Realmente esto sería como un complemento verbal. Toda esta información de 跟我一起. Por lo tanto, sí que se interpreta que xiang y 吃饭 van juntos. Y este, 下课后, nos acordamos de este 下课后, después, ¿no? 下课后, 你们想做什么? ¿Esto cómo se traduciría? Primero, después de terminar la clase, ¿no? 下课, terminar la clase.
上课, empezar la clase. Shang, empezar, ¿no? Shang, que es arriba, también tiene el significado de empezar. Y xia, que es abajo, también tiene el significado de terminar, ¿no? Entonces, después de terminar la clase, vosotros, xiang zuo shengme, ¿qué queréis hacer? Pues podéis decir, 我下课后想 mirar la tele, 看电视, por ejemplo, mirar la televisión. O 我想吃面包, ¿no? Después de terminar la clase quiero, me apetece comer pan, por ejemplo, con este xiang. Y este 我, en la pregunta, por ejemplo, tenemos el sujeto después del tiempo. Yo en la respuesta he puesto primero el sujeto y después el tiempo, ¿no? Recordemos que lo que es tiempo y lo que es sujeto se pueden intercambiar. Puede ir primero el tiempo y luego el sujeto, o primero el sujeto, luego el tiempo. En eso no hay una cierta flexibilidad. Y ya como último punto gramatical, veremos este 还是, que significa o, cuando das dos opciones, por ejemplo, pero recordemos, siempre para preguntas, no se puede usar para frases afirmativas. Cuando te preguntan, ¿quieres esto o lo otro? Es cuando usamos este 还是. Por ejemplo, sería esta gramática, esto o lo otro. Vamos a ver el ejemplo. En esta no hay ma. Como veis aquí, no se añade ma. ¿Por qué? Porque la respuesta no es de sí o no, sino la respuesta es esto o lo otro. Ahora lo veremos. Por ejemplo, en esta frase, 你喜欢火腿还是薯条? ¿A ti te gusta opción A, jamón, o opción B, patatas fritas? ¿No? Y claro, aquí la respuesta no es si Juan, ¿no? Me gusta, no. Por eso no usamos ma, no es sí. ¿Qué te gusta, el jamón o las patatas? Sí. No podemos decir sí o no. Entonces no es una pregunta de sí o no, por lo tanto no va con ma. Este 还是 ya hace de partícula interrogativa, ¿no? Pues a esta pregunta podríamos responder, 我喜欢火腿, me gusta el jamón. 我喜欢薯条, me gusta las patatas fritas. O incluso podríamos decir, 我都喜欢, me gustan las dos. O 我都不喜欢, no me gusta ninguna, ¿no? Este, 你想吃面包还是海鲜饭？你想吃面包还是海鲜饭？¿Te apetece comer o quieres comer pan o paella? ¿No? Depende del hambre que tengas, ¿no? Teníamos opción A, opción B. Pues igual que la otra. 我想吃面包, quiero comer pan. 我想吃海鲜饭, quiero comer paella. 我都想吃, quiero comer las dos. 我都不想吃, no quiero comer ninguna de las dos. ¿No? Siempre con este to. ¿Cómo haríamos esta pregunta? ¿Quieres ir a China o a España? Pues, como siempre, miremos la estructura gramatical, ¿no? El orden de la frase que tenemos aquí. Voy a borrar esta parte así. Y seguimos el esquema. La pregunta es ¿quieres? Por lo tanto, es tú, ¿no? Ni. Y luego el verbo ¿quieres ir? ¿No? Ni xiang xu. Y opción A, opción B. 中国, partícula interrogativa de o, 还是西班牙. 你想去中国还是西班牙? ¿Quieres ir a China o a España? Y aquí tenemos una pregunta. 下课后, como antes, ¿no? Ahora ya es un poco más específico. En vez de qué quieres hacer, te da dos opciones. 下课后, después de clase, 你想去喝咖啡, opción A, 还是回家, opción B. ¿No? 下课后, 你想, ¿qué te apetece? ¿Qué quieres hacer? 去喝咖啡, ir a beber café, café.
还是 o 回家, volver a casa. Recordemos que siempre que decimos ir a casa o volver a casa, si es mi casa, nunca decimos 去家,去我的家. No, porque en la mentalidad china siempre hay la idea de volver, ¿no? Tú sales de casa, pero siempre con la idea de volver, siempre y cuando sea tu casa, obviamente. Entonces usamos este 回家. Pues respondemos a la pregunta, 下课后我想回家, me apetece volver a casa. O 下课后我想去喝咖啡, me apetece ir a café. O a beber café. O como hemos visto, podemos negar las dos. 下课后我都不想做 hacer, zuo, ¿no? Como el verbo es distinto, 去 喝咖啡 o 回家, usaríamos este zuo de hacer como verbo general, ¿no? 下课后我都不想做 o, claro, en este caso, 我都想做 primero uno, luego la otra, ¿no? Primero vamos a tomar café, luego vuelvo a casa. Podría ser, ¿no? 下课后我都想做 也可以. Pues con esto terminaríamos la clase de hoy. Seguiremos en la segunda parte de esta lección que he separado en dos partes. La primera es comida y la segunda es bebidas y postres, ¿no? Platos que son un poco más dulces. Entonces, os espero para la siguiente clase y espero que os haya sido provechosa.